Solamente el 10% de los jóvenes menores de 30 años en España tiene una casa en propiedad. Y la razón es muy fácil de comprender. El sueldo medio de los jóvenes está totalmente estancado y el precio de las viviendas está totalmente disparado. Y es que solamente para acceder a la entrada, un joven necesitaría destinar 4,2 años de salario ahorrado íntegramente para lo que es la entrada de una vivienda de un piso medio en España, que hoy en día cuesta en torno a 197.000 euros. Y sí, si me estás viendo desde cerca de una gran ciudad, me dirás que incluso por ese dinero no hay nada que comprar. Mientras que antiguamente nuestros padres y abuelos podían comprar con 3-4 años de salario una vivienda, hoy para pagar la vivienda completa necesitaríamos prácticamente 15 años de salario medio de los jóvenes para comprar esa misma casa. Y obviamente estos datos han hecho que el porcentaje de casa en propiedad caiga mucho y con ello el patrimonio medio de los jóvenes en nuestro país. Por eso en este vídeo vamos a ver qué opciones tienen los jóvenes y luego veremos que también los no tan jóvenes para poder acceder a una vivienda sin tener que dar esa entrada de la casa. Porque sí, en España es posible llegar a financiaciones del 90, 95 o incluso 100% del coste de la compra de la vivienda y solamente tener que poner el 10% de gastos de notaría, ITP y estos gastos que sí, que no hay manera de evitarlos. Así que en este vídeo juntos vamos a analizar las ayudas estatales de la comunidad y locales que hay para poder acceder sin dar la entrada de la vivienda y también las ofertas que los propios bancos hacen para jóvenes y no tan jóvenes de financiaciones hasta el 100%. Y es que tú muy bien sabrás que el problema que tienen los jóvenes no es tanto para pagar la cuota hipotecaria, sino del ahorro de esa entrada, porque por desgracia los alquileres están tan altos que ya están más que acostumbrados a la cuota mensual del alquiler de pisos, que en algunos casos incluso supera el pago de la hipoteca. Bien, antes de entrar en las ofertas y ayudas, déjame recordarte muy fácilmente cómo funcionan las hipotecas. Generalmente hay tres tipos de oferta en función al tipo de interés. Están las hipotecas a tipo fijo, donde pagas la misma cuota exactamente todos los años durante toda la duración del préstamo de tu hipoteca. Están las mixtas, que te permiten fijar un precio fijo, un tipo de interés fijo los 5 primeros años o los 3 primeros años, y luego entra un variable que va en función del Euribor más un diferencial. Y finalmente están las que desde el día 1 son variables. Personalmente, en el punto en el que estamos, yo creo que lo mejor es o una hipoteca fija a largo plazo, que hay tipos muy buenas, o una hipoteca a tipo mixto. Yo ahora mismo no la contrataría variable. Teniendo estas tres cosas claras, luego hay que ver los porcentajes de financiación. Normalmente, de manera estándar, los bancos dan el 80%, pero si sabes negociarlo bien, tienes buen perfil o te aprovechas de alguna de las ayudas que vamos a ver, podrías llegar al 90, 95 o incluso 100% y solo tener que aportar los gastos que te comentaba de notaría, ITPs y todo este tipo de cosas. Y finalmente tenemos el plazo y también el tipo de interés. Y esto es lo más interesante y diferencial sobre el coste total de una hipoteca y lo buena o mala que será la hipoteca que contrates. Normalmente las hipotecas se dan entre 20 y 30 años, pero hay excepciones para jóvenes con hipotecas hasta el 40% que te permiten rebajar un poquito la cuota mensual. Y finalmente, la otra parte gorda de todo préstamo hipotecario sería el tipo de interés. El tipo de interés medio en España está siendo del 2,7%. Estos son datos del Banco Central Español, del Banco de España. Pero si sabes negociar bien o cuentas con la ayuda de un buen broker hipotecario como el que yo fundé, Aqueos, este año, que hemos hecho ya cientos de operaciones y decenas de millones de euros en financiación, puedes conseguir tipos fijos muy cercanos al 2% y con financiaciones a 40 años y con tipos de porcentajes de financiación mucho más altos que el estándar del 80%. Estos tipos cercanos al 2% con la inflación como está son auténticos regalos a largo plazo en un mercado como el de España, donde el precio de la vivienda es previsible que siga subiendo porque hay muchas más nuevas familias y crecimiento de la población que viviendas que salen al mercado. Por tanto, hay mucha más demanda que oferta. Bien, como te decía, tanto el Estado como los bancos son conscientes del problema de acceso a la vivienda de los jóvenes y están sacando ofertas o ayudas que van en tres líneas de ayuda. La primera es el ahorro inicial. Como te decía, sacan ofertas al 90, 95 o 100% a plazos más largos de hasta 30 y 40 años y también condiciones más amables con los productos vinculados y tipos de interés. Yendo directamente a las ayudas que se están ofreciendo para los jóvenes, la más destacada este año ha sido la del Aval ICO, ofrecido por el gobierno y donde el gobierno se compromete a avalar al solicitante de la hipoteca por el 20% de la entrada
para que el banco le dé la financiación al 100%. En algunas viviendas que cumplen con ciertos requisitos de eficiencia energética, esta ayuda va hasta el 25%. Y esto es relevante porque al final no olvidemos que cuando acaba el día, el banco va a darte el préstamo y la financiación en función de la capacidad de repago que tengas. Y normalmente dan el 80% porque no se fían de que si dan el 100% de la hipoteca y la casa cae algo de valor y te tienen que ejecutar, no le puedas devolver el 20% restante que no le has dado y que perdería en valor de mercado esa vivienda al banco al ejecutarla. Pero como el Estado es el avalista, durante los 10 primeros años de la hipoteca confían en que en esos 10 primeros años ya vas a pagar ese 20% inicial que te ha avalado el Estado y que por tanto pues tienen más capacidad de repago, tanto tú como el Estado, para hacer frente a las obligaciones que adquieres con el banco. El objetivo de los avales ICO, según la página oficial del gobierno, es permitir que la gente que sea solvente sí que pueda acceder a este tipo de compra de viviendas sin tener que dar el 20%. Pero si no eres solvente, probablemente no puedas acceder a ello. Vamos a ver cuáles son los requisitos específicos reales. En primer lugar, para beneficiarse de los avales ICO, los titulares tienen que ser menores de 35 años o, en su defecto, tener hijos menores a su cargo, sin límite de edad entonces para los padres. Exigen también 2 años de residencia legal en España y, importantísimo esto, que la vivienda sea para vivienda habitual. Se supone que no la puedes alquilar, no la puedes luego, digamos, usar para algo que no sea distinto de vivir en ella. Adicionalmente a estas condiciones también hay otras económicas. La primera de ellas es que los ingresos máximos brutos por titular sean de 37.800 euros brutos anuales y que esto daría un total de 75.600 si son 2 personas. Añaden 2.560 euros adicionales brutos por niños o un 70% más si la familia es monoparental. Y adicionalmente el Estado exige que tu patrimonio neto sea inferior a 100.000 euros para poder beneficiarte de estas ayudas. También hay algunos límites de precio según la comunidad autónoma en la que vivas. Como ves, siendo los sueldos en España los que son, la realidad es que hay mucha gente que puede acogerse a estas ayudas, bien sea porque es menor de 35, bien sea porque no llega al patrimonio medio o bien sea porque no llega al sueldo máximo que limitan el beneficiarse de los ICOs. Pero he de decirte que no todo es tan bonito como suena. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar solo es para tu vivienda habitual durante 10 años. Es decir, te tienes que comprometer a vivir en esa casa durante al menos 10 años. Solo podrías llegar a alquilarla si justificas fuerza mayor y si vendes antes tienes que cancelar toda la hipoteca. Pero bueno, esto es relativamente normal en cualquier operación hipotecaria. La parte negativa de los avales ICO es que no es acumulativa a otros tipos de ayudas estatales o de la comunidad y que, como te decía al principio del vídeo, si bien puedes llegar al 100% del coste de compra o tasación, no vas a incluir el 10% de costes extra de notaría, ITPs y todos estos costes que hay adicionales. Con los avales ICO en Akeos hemos conseguido decenas de operaciones donde los jóvenes y no tan jóvenes, porque recuerda que si tienes hijos menores ya no aplica lo de los 35 años, han podido comprar con el 100% de financiación. Ahora bien, tienen un poquito de triquiñuela, porque como dependen de la aprobación del Estado, los tiempos se pueden disparar un poquito y cuando uno firma arras a 3 meses, que si no cierras la operación en 3 meses pierdes esas arras, los tiempos de los préstamos ICO se pueden complicar si no sabes muy bien con qué banco trabajar. Esto depende mucho de la zona en la que vivas y de tu perfil, lo rápido que vayan a ir. En nuestra experiencia hemos visto que se pierde mucho tiempo en los ICO en cuanto a los certificados que piden de empadronamiento, acreditaciones de no titularidad de la vivienda, los justificantes de ingreso y patrimonio, que son cosas que en un préstamo normal se pueden pedir, pero no con tanto grado de precisión y de profundidad. Abajo te voy a dejar el enlace para agendar una llamada gratuita con nuestros expertos de Akeos para que veas si los préstamos ICO pueden ser para ti o no y que veas cómo trabajamos y cómo podemos ayudarte a conseguir esa financiación al 100%. El segundo tipo de ayuda que ha creado el gobierno es lo que ellos llaman como el Plan Estatal de Vivienda, que ha ido del 2022 al 2025. Como sabes, está a punto de caducar, pero es previsible que aprueben uno que vaya del 2026 al 2030. Los requisitos de este programa son peores en cuanto que aplican a mucha menos gente y de hecho no ha tenido prácticamente nada de éxito este programa. Piden que seas menor de 35 años, que tus ingresos sean menores a 25.000 euros y aquí viene la triquiñuela, piden que la casa que vayas a comprar esté en un municipio de menos de 10.000 habitantes y que cueste menos de 120.000 euros. Además te piden el compromiso de vivir ahí al menos 5 años. Y la parte más negativa es que la ayuda que dan llega después de comprar, a modo de reembolso, no antes. Y esto es algo que normalmente en el problema de acceso a la vivienda, el problema está de no llegar a ahorrar lo suficiente para la entrada, no tanto para luego pagar. Y que ojo, que si la ayuda fuese para todas las viviendas y no hubiese este límite de habitantes y tal,
estaría genial, porque todo el dinero que te devuelva al Estado, mejor, aunque tú se lo hayas pagado antes vía impuestos, no nos olvidemos. No obstante, el problema que tenemos en España no es que no haya oferta disponible en pueblos pequeñitos donde la gente no quiere vivir. El problema es que donde no hay vivienda es en las grandes ciudades, donde hay mucho trabajo y donde todo el mundo quiere ir a trabajar y no hay apenas vivienda. Por eso en la práctica esta ayuda no está teniendo nada de éxito. Esperemos que en el nuevo plan que aprueben en 2026 lo diseñen un poquito mejor y amplíen el margen de aplicación de estas ayudas. Y por último, respecto a las ayudas del gobierno, tenemos las ayudas autonómicas. Aquí sí que la verdad es decir que estamos tramitándolas con bastante buen éxito, especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y otras cuantas como Baleares. Funcionan relativamente, y salvando las distancias, similar a los préstamos ICOs, con avales propios de hasta el 20% del precio de la vivienda y te permiten aumentar los plazos, tener ciertos beneficios fiscales en función de la comunidad autónoma y también ayudan a la rehabilitación de ciertas viviendas que cumplen con sus requisitos. Como cada comunidad es un mundo, no voy a entrar a especificar, pero te diré que nosotros en Aqueos sí que conocemos bien estos programas y te podemos ayudar muy bien, vivas donde vivas, a beneficiarte de ellos. Lo que es importante entender es que muchas ayudas son exclusivas con otras. Si te beneficias de una estatal, igual no puedes con la autonómica o con la local, y por tanto es importante elegir si vas a aplicar alguna, a ninguna o a todas. Sobre todo teniendo en cuenta los timings de la operación, que tú no tienes tiempo infinito para cerrar tu vivienda, sino que te vas a comprometer con el vendedor a cerrarla antes de X tiempo, y es muy importante que ese tiempo lo aproveches bien, no pierdas el tiempo comparando demasiadas ofertas y puedas ir directamente a la que más se ajusta a tus necesidades. Ahora bien, todo esto es contando con la ayuda del Estado o de las comunidades, pero también hay maneras de acceder a financiación de hasta el 100%, excluyendo los gastos de cierre de la operación, sin necesidad de ayuda de los Estados. No nos olvidemos que los bancos son entidades privadas que lo único que les preocupa es ganar algo de dinero con la operación y sobre todo reducir el riesgo. Y si en ti ven que hay un riesgo bajo, van a poder acceder a darte esta financiación hasta el 100%, aunque no haya ayudas de por medio. Y esto lo hemos visto porque hemos ayudado a mucha gente a comprar viviendas de inversión, segundas residencias y viviendas principales con financiaciones de hasta el 100%. El requisito aquí más importante es tu solvencia. Y con lo que te quiero decir con solvencia es que el pago de la mensualidad que vayas a tener que devolver con una financiación, sea hasta el porcentaje que sea, no supere nunca el 35% de tus ingresos netos. Si tú puedes pagar con un 20, 25, 30% la devolución de un préstamo de hasta el 100%, te podemos ayudar a conseguirlo. Con el tema del plazo ocurre lo mismo. En general sí que piden que no supere los 65 o 70 años, es decir, que si vas a pedir 40 años, pues seas relativamente jovencito para que tu edad más los 45 no supere estas edades, pero si tienes ingresos estables, la cuota que tú adquieres es inferior al 35%, hay margen para negociar siempre, tanto en plazo como en porcentaje de financiación. Es importante que entiendas que lo que ves en la web del banco es su escaparate oficial, pero que con buena negociación y conociendo a los directores y haciendo una comparación exhaustiva entre toda la oferta nacional que hay y entendiendo bien los intereses de cada banco por cada zona, que esto es muy relevante, podremos conseguir mejores tipos. Como te decía, el tipo medio oficial, según Banco de España, está en el 2,7% y nuestro tipo medio ha estado en muchos casos por debajo incluso del 2% o cercano al 2% si ya subimos a más tipos de financiación este año. A veces no intentar depender de las ayudas del Estado, depende de cuál sea tu vivienda y tu situación, puede ser interesante por el tema de los plazos y se pueden llegar a conseguir igual de condiciones sin ayudas que con ayudas. Por eso es importante que te dejes aconsejar y guiar por un experto. Te dejo abajo toda la información del broker que fundé junto con mi hermano y donde ya hemos ayudado a cientos de clientes este año. Es importante que entiendas que el mercado de las hipotecas es algo muy vivo, que depende de los tipos de interés que cierra el Banco Central Europeo, del apetito comercial de los bancos y también de este tipo de planes de ayudas. Respecto al apetito de los bancos, ya hay rumores de que dicen que para 2026 hay algunos bancos que van a empezar a encarecer su oferta, porque dicen que ya no les interesa ser tan agresivos, por lo que es buen momento ahora para cerrar tu hipoteca si tienes una casa a la vista. Respecto a los tipos de interés, no se sabe del todo bien qué pasará con el Banco Central Europeo. Ahora están en el 2% y normalmente los bancos suelen aplicar este 2% más un poquito de margen, excepto los que tienen mucho apetito comercial, que a lo mejor se comen ellos el margen por captar un cliente a largo plazo, y no es del todo previsible que haya más bajadas de tipos de interés, porque la inflación no termina de bajar del todo y por tanto no se sabe muy bien qué va a pasar con los tipos de interés a futuro. Pero en general ni se esperan grandes subidas ni grandes bajadas. Y donde sí que va a haber cambios es tanto en los ICOs como en el plan de vivienda. El gobierno está estudiando aprobar los ICOs hasta el 2027 y el plan de vivienda debería salir
partir del 2026 al 2030 y hay rumores de que van a invertir hasta 7.000 millones de euros en ayudas. Ojalá que sea así y ojalá que la hagan más competitivas de lo que son hasta ahora. Como conclusión, recuerda que incluso sin ayudas puedes llegar hasta el 100%, pero lo que siempre vas a tener que poner sí o sí es en torno a un 10% del precio de la compra por los costes aparejados legales de cerrar la transacción. Todo esto aunque llegues al 100% de vivienda. Te dejo abajo el enlace a Keos, échale un vistazo si te interesa y si quieres, mis expertos estarán encantados de tener esa llamada contigo, explicarte cómo trabajamos y ver cómo te vamos a acompañar en todo el proceso, porque no solo es negociar y ayudarte a conseguir las mejores condiciones, sino ayudarte pues desde la tasación hasta el momento de firma para que todo salga espectacular y dentro de los tiempos que tú manejas. Te leo en los comentarios, nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo y no olvides suscribir y compartir esto con quien lo necesite. Muchas gracias.